Saludos amigos, amigas. Grato placer para nosotros nueva vez reencontrarnos con ustedes a través de este programa Derecho y Sociedad, transmitido desde la biblioteca del Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, para compartir como siempre con ustedes ideas, temas de interés jurídico para la comunidad en sentido general. Saludos profesor José Cristino Rodríguez, saludos profesor Eduardo Torres Ramos. Saludos profesor, hermano, amigo, colega Ignacio Márquez. Un placer también compartir con el profesor, con mi hermano, casi mi hijo, licenciado Eduardo Torres. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes. A su vez también para mí un honor compartir con ustedes dos siempre con un tema de actualidad, el ámbito jurídico para llevar en este programa Derecho y Sociedad desde esta biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez, esperando que el tema en esta ocasión sea del interés y provecho de todos y cada uno de ustedes. Así es, nosotros como siempre decimos que cada programa que hacemos, decimos que es un programa especial, y ciertamente lo es, porque son temas escogidos en base a sugerencias, y ustedes también pueden hacer sugerencias de programas especiales, y los vamos a complacer. Esta vez vamos a tratar el tema, es un tema de naturaleza civil, procesal civil sobre todo. El proceso civil y la instancia es el título. De ese tema vamos a hablar en el día de hoy. Y se trata, tal como dice el licenciado Márquez, de presentar ideas sobre lo que es el proceso, la instancia y el procedimiento en el marco de una acción judicial de naturaleza civil, netamente. O sea, no vamos tampoco para que entiendan los televidentes, todo el que está por una u otra vía en contacto con nosotros, no piense que vamos a profundizar sobre el tema para hacerlo entendible aún de los estudiantes principiantes en la Escuela de Derecho de las universidades de nuestro país y del mundo. Hablando en ese sentido sobre el tema objeto de estudio en este programa, del proceso y la instancia, y como usted mencionaba, lo que es el procedimiento, se hace una aclaración obligada al inicio sobre lo que es lo mismo proceso y procedimiento. Bueno, técnicamente no es lo mismo, aunque ¿cómo separar el huevo de la harina en el pan? Aquellos panes que le echan algo de huevo, ¿no es así? ¿Cómo separarlo? Bueno, pero es que entonces pesa más el procedimiento que la instancia o que el proceso. Lo importante, como dice el licenciado Torres, es que nosotros podamos dejar una idea clara, por lo menos que sirva de punto de partida a los estudiosos, y podemos entregarle una idea como punto de partida, repito, de que el proceso es el conjunto. El proceso abarca desde que inicia la instancia, cuando se lanza la acción judicial, vamos a denominarle, como estamos en materia civil, el emplazamiento, hasta que concluye con una sentencia irrevocable, o una sentencia firme, una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces eso obliga a que tengamos eso que es el proceso, sí. el camino que ha de recorrer toda esa instancia es proceso. Sin embargo, procedimiento es cada uno de los pasos que se dan en el discurrir de la instancia para agotar el proceso. Podemos decir entonces que el proceso es el todo. Es el todo. Y el procedimiento, los pasos que se van dando dentro de ese proceso. Correcto. Entonces el profesor menciona en el curso de la instancia, Sí. cómo entonces hacerle entender a nuestros televidentes y cibernautas qué significa la instancia, para que entonces abundemos tanto en cuanto al proceso como en cuanto al procedimiento y también en cuanto a la instancia. La instancia, no sé, el punto de vista suyo, me gustaría escucharlo. Bueno, porque la instancia es una sucesión de actos desde la demanda inicial hasta la sentencia final.
Eso es una definición incluso dada por la doctrina, ¿no? Por los expertos en la materia, que tiene mucha similitud con el proceso. Habría que buscarle en qué punto se diferencia la instancia del proceso. Pero también, Eduardo toma la palabra, la instancia no necesariamente va a concluir con una sentencia, no. La instancia puede morir antes de caer una sentencia, de dar un fallo con una sentencia. La instancia puede perecer en el camino y no llegar a punto. Y hasta ahí entonces llegó el proceso también. Mueren los dos, por eso tiene muchas similitudes. Por eso se llama una sucesión de actos, como usted mencionaba. En el curso de ese proceso, un acto puede terminarse el proceso sin concluir de manera completa lo que es el proceso. O concluye con lo que es la instancia del proceso, porque es una sucesión. Es decir, va de manera concatenada, uno siguiendo el otro, para poder llegar al proceso. Pero los procedimientos entonces no terminan por el hecho, por ejemplo, no tiene el mismo final el procedimiento o los procedimientos que el proceso, porque para que haya proceso necesariamente tiene que haber una decisión jurisdiccional. Pero un juez tiene que intervenir. Yo debo hacer un apunte necesario, entiendo, y es que en el ámbito jurídico, en los foros jurídicos, casi nunca hay un acuerdo cónsono de diferenciar proceso, procedimiento e instancia. La gente tiende, y aún nosotros mismos, a confundir una que otra cosa. Lo importante es entender que el proceso es el conjunto de todo. Hasta donde lleguen los procedimientos. El proceso puede iniciar en primera instancia y terminar en casación. Y ha sido un proceso. Ahora, la instancia termina si se agota con una sentencia sobre el fondo. Exacto. Pero también puede perecer en el camino. Y los procedimientos van terminando en la medida que se materializa cada paso del proceso. Habría que preguntarse entonces, por ejemplo, en primer grado, hay una decisión en primer grado, esa instancia terminó ahí. Esa instancia terminó ahí. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. En un segundo grado, es una segunda instancia. Una segunda instancia. Con los mismos pasos de la primera, pero ante otra jurisdicción. Tanto es así que los abogados pueden ser otros abogados. Exactamente. Entonces, hecha esta aclaración, ¿usted te va a hablar sobre el mismo tema? No, pienso que con la idea que quede clara de que ¿qué es el proceso? ¿Qué es el procedimiento? ¿Y qué es la instancia? El procedimiento es cada paso de la instancia o del proceso es un procedimiento. El procedimiento no es el conjunto, porque eso es el proceso. El procedimiento es cada paso que se vaya a dar. Y eso lo vamos a tratar de delinear en este programa. Precisamente era la parte que iba a intervenir ahora. Si ya, por ejemplo, teniendo claro, porque no podríamos hablar del proceso en la instancia sin tener claro lo que es el proceso y lo que es el procedimiento. Y eso que está claro ya. Exacto, perfectamente. Entonces ahora, para ver entonces en qué va consistiendo ese procedimiento, esos pasos que convienen y completan lo que es el proceso civil. Para eso, entonces, Eduardo, es preciso incluso hablar de, vamos a tomar, qué sé yo, un caso, una casuística, ¿verdad? Plantéela usted una casuística. Una casuística. El primer paso. Una casuística, ¿verdad? Porque debe haber un hecho para que entonces hablemos de derecho. Primero, vamos a plantear una casuística. Exactamente. Vamos a plantear una casuística. En materia civil, recuerden, señores, vámonos con dinero. que en materia civil son conflictos de intereses privados. Sí. Vamos con obligaciones de pagar suma de dinero. Correcto. Haga el planteamiento de eso. Yo le tomé prestado a usted 1 millón de pesos. Y está contenido, para ponerla en un pagaré notarial. Y dice, ese pagaré notarial que usted me prestó 1 millón de pesos y yo me obligué a pagarlo en capital principal y accesorios y a ello en un año. En un año. Y vence el 31 de diciembre. Exacto. Ya. Hasta el 31 de diciembre, casi probablemente usted no me va a llamar nada a mí. Porque no ha llegado el término fijado que me obliga a cumplir la obligación de vida.
Pero pasó el 31 de diciembre, pasaron los primeros 15 días de enero y pasó en el último día de enero. Y ya usted comienza a preocuparse por su $1.000.000. O sea, usted que es el acreedor. No, yo lo retomé a usted. Usted fue, yo soy el acreedor, correcto. Usted sí. comienza a preocuparse porque José Cristino, mi deudor, ya tiene un plazo de un mes con retraso en el pago conforme a los términos estipulados en el pagaré, en el instrumento jurídico, donde consta el negocio jurídico, y no viene a honrar su obligación. Lo normal, entiendo yo, que es que usted comienza a dar mi llamadita. Sí, sí. O a ir de que a saludarme. No, viene a saludarlo, a ver cómo está A usted. ver, sí. ya. ¿Sabe? Y todo ello es una simulación de un cobro de manera tácita que me está haciendo. Y yo lo saludo y no le digo nada, de la obligación que tengo contraída con usted. Pero ya en febrero la preocupación aumenta. ¿Qué ocurriría entonces, Eduardo? Ahí entonces, esa parte que usted menciona es fuera de toda intervención judicial. Una parte amigable, primero Exacto. el plazo debido, no se ha computado, una ejecución. Estamos hablando de lo que en la psicología social de acreedor, deudor ocurre. Exactamente. Incluso hasta en los bancos. Pero como esa acreedores. misma casuística entonces tiene lo que es el fundamento para iniciar una acción judicial. ¿Qué es? El hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador en esa casuística que usted presenta? Una deuda. Es lo primero. Hay una creencia. Pero ¿qué motiva o qué puede hacer que esa creencia pueda accionarse en justicia? Un incumplimiento por parte del deudor. Entonces ya en base a este hecho generador... Solamente interrumpo, Eduardo, que pienso que el hecho generador en sí no es la deuda, sino la llegada del término y el no cumplimiento en la llegada del término. Porque la deuda existía. Exacto. O sea, Y no había sido hecho generador. Ese es el fundamento. Exacto. Ahora, la consecuencia de la acción sería el incumplimiento. El Lo que incumplimiento. motivaría a Exacto, accionar. accionar. Sí. Porque desde el momento mismo en que se firmó un pagaré notarial, se crearon obligaciones por parte del deudor con respecto al acreedor. El acreedor tiene un crédito que por el momento no es cierto, pero no es exigible porque no se ha vencido el término establecido, ¿verdad? Pero entonces ese crédito, cuando ya se vence el plazo establecido para que pagara y no paga, entonces ya se hace un crédito cierto, líquido y exigible. Entonces a partir de ahí, con algunas excepciones, Ignacio, que puede, para que todos nuestros seguidores entiendan perfectamente esto, antes de la llegada del término, si el deudor se está insolventando, haciendo malos negocios, dilapidando sus bienes, y el acreedor se da cuenta de eso. Exacto, entonces viene lo que se llama el término anticipado, la ejecución del término anticipado, porque tampoco puede usted, pero mira, no puede ejecutar porque faltan 6 meses para llegar al término, pero él se está insolventando, le están embargando por toda parte, y esto y aquello, no es exigible por la llegada del término normal, pero anticipa la situación creada Sí. en torno al deudor, anticipa el término para la ejecución. Pero además, por lo regular, siempre se establece, por un contrato, se establecen cláusulas que al vencimiento de una cuota o de 2 cuotas ya se hace exigible la obligación en virtud del 545, qué sé yo, No, pero, de otros 1134, lo que la parte convenga. Exactamente. Pero que eso es si hay obligaciones periódicas de pagar. Pero Exacto. es posible que usted me lo prestó para el año. para el año completo. Exactamente. Exacto. Si es para el año completo, entonces si empieza a insolventarse, yo tengo una razón para empezar a ejecutar Correcto, correcto. por el hecho de no cumplir la obligación. Pero que vamos a suponer que sea Aunque, profesor, anticipada. el tema que hemos elegido no aplica mucho para poder explicar cada uno de esos asuntos, porque tenemos un pagaré notarial que es un título ejecutorio y, qué sé yo, podría perseguirse el cobro sin necesidad de agotar, por ejemplo, una instancia completa con todos los pasos que lleva una instancia.
Podría esa... Dependiendo del procedimiento que se utilice. Que se puede utilice, ser, Puede ser, porque quien puede lo más puede lo menos. Exacto. Puede ser. Para explicar esa parte y que pueda entendernos nuestro televidente. Exacto. Pero podría ser entonces que no sea el pagaré notarial, sino un pagaré sencillo. Un pagaré sencillo. Pagaré sencillo. Exacto. Perfecto. Coincido con Sí, Ignacio para cambiar un pagaré sencillo. Exacto. En vez de ser un título ejecutorio, un pagaré sencillo. Exacto. Entonces tenemos que para... Pero llegó el término. Llegó el término. Exacto, entonces ahí tenemos entonces ya un hecho generador. Correcto. Para poder hablar de un proceso civil, del procedimiento civil, con la aclaración que hicimos al inicio de uno y otro, tiene que haber un hecho generador. Puede ser en este caso la creencia y la falta de ejecución por parte del deudor. Entonces ya yo tengo la creencia y ya está consumado el incumplimiento por parte del deudor. Sí. Nació el hecho. Entonces, ¿cuál sería, luego del hecho generador, entonces, el siguiente paso, el siguiente procedimiento de la acción en justicia? Antes de esa explicación, profesor, un paréntesis ahí. Ya hay una persona que tiene un interés legítimo, jurídicamente protegido, para perseguir a alguien que le ha incumplido una obligación. Nato y actual. Exactamente. Son condiciones requeridas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ¿cuándo se inicia un proceso? Cuando usted, que cogió igual que yo el $1.000.000, se comprometió en tal fecha a honrar esa obligación, usted vencido, pasado de esa fecha, o como dije, bajo el argumento de la anticipación del término, y usted no paga, no honra su obligación, se obligó a pagarlo y no ha pagado. Entonces, el acreedor no es verdad que se vaya a un altar a rezar, a ver si del cielo le mandan la lucecita de que usted le pague. Sí puede hacerlo para que Dios le ayude a recuperar los dineritos y pagar, pero... Ahora, entonces el acreedor lo que va es a dar inicio a una instancia llamada técnicamente Sucesión. demanda introductiva de instancia, porque introduce la instancia, inicia el camino, porque ya el hecho generador, con el licenciado Torres, está ahí, está la obligación de pagar, está vencida, no cumplida, entonces ya ahí está el hecho generador, configurado materialmente. Inicia la acción mediante un acto, vamos a ponerlo, la instancia es cobrar la suma de dinero, cobro de peso. Demanda en cobro de dinero. Sí. Pues, ¿qué va a hacer? Un emplazamiento. Una demanda en cobro de peso, esa instancia inicia con un emplazamiento. Con un acto de emplazamiento. ¿Qué es un acto de emplazamiento? Exactamente. Un acto de emplazamiento. Explícalo. No, el emplazamiento sería entonces la forma como introduce el apoderamiento del tribunal. Es decir, el acto donde está contenido las pretensiones de las partes. ¿Qué pretende esta parte? ¿A quién se le notifica? O sea, notificándole a la parte contraria lo que es el contenido de su demanda. ¿Cuál es el objeto y la causa de su demanda? Y mira qué interesante está ese acto de emplazamiento, que aún ese acto se le notifica a la parte demandada, al deudor que no ha cumplido, desde ya el tribunal se encuentra apoderado, aunque el tribunal ni siquiera conozca de la existencia de ese acto. Sí, pero ese emplazamiento lleva una parte, en el marco en su cuerpo, lleva una parte que advirtiéndole al deudor. Mira, deudor, te emplazo a que en el término tanto de tantos días, tú me pagues esta suma de dinero que tú me debes y que está vencido, y le enuncia ahí el documento que él firmó. Es como una intimación a que le pague, porque podía hacerla por separado también, podía haberla hecho por separado la intimación de pago. En el emplazamiento que contiene la demanda que introduce la instancia, usted lo primero que hace es emplazarlo a que le pague. Págame en 5 días, en un día franco, en 10 días, en 15 días, en el plazo que usted quiera, que debe ser por lo menos un día franco. Si tú no me pagas, entonces te cito y emplazo, queda por este mismo acto citado y emplazado para que comparezca como fuera de derecho por ante el tribunal tal, a los fines y medios. Ahí comienza a explicarle
Y hay que decirlo que es ese emplazamiento, si es en el mismo pueblo donde vive, es en 8 días franco. Hay que decírselo en el mismo acto de emplazamiento para cumplir con las formalidades que establece el Código de Procedimiento Civil. Y debe ser por ante el domicilio de ese demandado. Porque estamos hablando porque ahí viene que ese emplazamiento es un procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento? Porque, por lo mismo usted dice, lo primero es que tiene que haber una constitución de abogados, que estamos en materia civil. El emplazamiento es para que constituya abogado. No, pero también para que pague y para quien que, emplaza, quien inicia la instancia contentiva esa demanda, es a través de un abogado. Tiene que hacerlo a través de un abogado, perfecto, porque es obligatoria la constitución de exacto, abogado. Pero ya eso es parte de un procedimiento. Sí. Pero ese abogado tiene que elegir un domicilio en el tribunal competente, en la jurisdicción del tribunal competente, para que allí le notifiquen la otra parte. ¿A quién debe notificarle? Debe notificarle al deudor en su persona o en su domicilio. Si va a domicilio y el domicilio está cerrado, le puede notificar en la persona del vecino. Pero el vecino tiene que firmar ese acto recibiendo esa notificación. ¿Qué pasa, Eduardo? Si le dejé en la persona del vecino, el vecino no firmó. ¿Qué va a hacer el abogado de la parte demandada? Y aquí viene entonces el derecho de defensa. No se ha cumplido, primero, la nulidad de ese acto, porque no se ha cumplido con el procedimiento. El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil no cumple con las formalidades que establece la ley para agotar ese acto. Y entonces el 72 dice que todo lo que manda ese artículo es pena de nulidad, por tanto ese acto es nulo. Pero también tiene que indicar ante qué tribunal que me está llamando a pelear. Correcto. Si no me indica el tribunal con precisión la calle, el número del edificio o casa donde funciona el tribunal, la ciudad, incluso el espacio, si es un edificio grande, ¿dónde? En la primera, segunda, tercera, cuarto nivel del edificio. Okay. Todo eso, como decía, el plazo, siendo materia civil, después hablaríamos de la materia comercial, tiene que darme el plazo de la octava franca. La octava franca no es más que 8 días francos, sin contar el día que notifican y el día que vence, es decir, 10 días si es el demandado está en el lugar mismo del tribunal, que casi siempre lo va a hacer, porque eso define la competencia del tribunal. Entonces, y lleva otras menciones más, pena de nulidad. Ya eso no define un procedimiento. Exacto, es un acto de procedimiento que forma parte del proceso. Exacto. Que inició precisamente con ese acto de emplazamiento. Okay. Y que ese acto de emplazamiento, tal como hemos ido diciendo, está sometido a una serie de formalidades, requisitos de forma, de fondo, que si no se cumplen, entonces usted podría estar, ¿cómo se llama? Cuando usted dispara, qué sé yo, a la paloma en el aire, qué sé yo, como que no, tirando tiros a nada, disparando en el aire a nada. Cuando vaya al tribunal, le invocan la nulidad de ese acto y usted todo su tiempo lo ha perdido. ¿Y qué pasaría entonces si el deudor, por ejemplo, vive en Estados Unidos, se mudó para Estados Unidos? Como es, usted, el dinero que le presté a usted, pero cuando va a cobrarle, ¿y ese Cristina? Si no está en Estados Unidos. Pero si en el documento que contiene la obligación hay un domicilio y yo no le he notificado cambio de domicilio, y como el artículo 61 es claro y dice a persona o domicilio, si yo fui al domicilio que usted estableció en el documento que contiene la obligación y encontré allí quien lo recibiera, o el vecino lo recibió y me firmó, o aún sin firmarme, me voy al alcalde o síndico municipal y me lo firma, está cubierto. Usted puede vivir en Rusia. No, y también en el caso hipotético de que no sea la situación y que reside fuera del país, también el mismo Código de Procedimiento Civil establece el procedimiento para citar a las personas que residen fuera del país. El hecho de que resida fuera no está impedido de cumplir con su obligación o que no se le notifique el emplazamiento. Lo único que viene aquí lo que es el aumento en razón de la distancia y otro tipo de requisitos
que aplican para notificarle a una persona que reside en el extranjero, pero eso no impide en modo alguno la realización y el curso propio del emplazamiento. Sí, pero si tiene domicilio, en la factura, en el pagaré sencillo que hablamos como punto de partida de la casuística objeto de razonamiento, no hay problema que se traslade de donde sea, porque usted va a ir a su domicilio originario que está en el acto. Ya. El tema de los emplazamientos a personas residentes en el extranjero, podemos dejarlo como una oferta para una próxima entrega. Sí, porque Porque hay es sumamente interesante, y nos interesa eso. Ahora bien, de la forma que sea, llegó el emplazamiento a su destinatario. ¿Qué va a ocurrir? le llegó el emplazamiento a usted. Sí. Ya yo lo estoy demandando formalmente, ¿no? ¿A través de quién? De un alguacil. A través de un alguacil. Porque ese acto no puede notificárselo con cualquier persona. Ahora bien, ocurrido ese acto de procedimiento, ¿cuál es el siguiente paso entonces? O sea, ¿Qué debe hacer el demandado? Ya recibió la parte demandada, el deudor, en la casuística que tenemos, el deudor ya recibió de parte de su acreedor una demanda en cobro de dinero. ¿Cuál es el primer? Bueno, en materia civil, como ustedes establecían en su momento, se constituye a través de abogados. Es decir, es obligatorio la constitución de abogados para postular en materia civil. Entonces, como es obligatoria esa constitución, ese demandado, o ya es un demandado, ya se le emplazó, entonces debe hacer lo que es una constitución de abogado. Es decir, tiene que apoderar un abogado para que ese abogado haga un acto, que se llama un acto de abogado a abogado, que se llama constitución, para que le diga el abogado que ese deudor contrató sus servicios para que asumiera sus medios de defensa, le indique al abogado que indica el demandante en el emplazamiento de que va a postular por él en el tribunal al cual lo ha emplazado. Entonces, ese sería el próximo paso luego del emplazamiento, la constitución de abogado. Es correcto. Es importante, pienso, aclarar acá, sobre todo para los que no son abogados y no son estudiantes de derecho, sobre todo ya de término, que en materia civil, como dice el licenciado Torres, es obligatoria la constitución de abogado. Cuando le llegue el emplazamiento, usted busca un abogado para que lo represente. De ahí en adelante, hasta la sentencia, usted jamás va a recibir nada de parte del abogado del demandante, porque ya todo se le va a notificar a su abogado. Hay gente que dicen que a mí nunca me avisaron para las audiencias. Es que a usted no le van a avisar. Ya usted compareció. En esta materia civil, no. Mediante la constitución de abogado. A usted después de eso solo le va a llegar la notificación de la sentencia. Ahí que usted va a volver a saber lo que está ocurriendo, a menos que usted no esté asistiendo constantemente a la oficina de su abogado para que le diga cómo va la marcha del proceso y si se han ido cumpliendo los procedimientos. Es de ahí la importancia. No, y para seguir con la línea de la aclaración que hace el profesor, lo que tiene es que si entonces usted, no es solamente que no le va a llegar nada, si usted no buscó un abogado en ese plazo determinado, se va a enterar también con la sentencia, porque ya ni siquiera el abogado. No se le va a citar cuando le llegue esa demanda. Si usted no apoderó un abogado que postule en su defensa, ya va a volver a tener la notificación de la sentencia que intervenga en ese proceso. En el argot verborístico le van a coger un fósforo, que en materia procesal civil es un defecto. Eso es. Ok. ¿Cómo explicamos esa parte entonces de que no constituyó abogado, cogió el acto, lo puso debajo del colchón y se olvidó de eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el abogado? Va a transcurrir el plazo, el abogado demandante va a solicitar una instancia, una breve comunicación, solicitándole al tribunal la fijación de la audiencia para conocer de esta demanda en cobro de peso. Y el tribunal obviamente lo que tiene que hacer es recepcionar esa solicitud de fijación de la audiencia y dictar un auto. El tribunal no tiene que examinar nada. En anexo a la solicitud, que es una breve comunicacióncita de 2 parrafitos. Exacto. Entonces, anexo va a estar el acto de emplazamiento debidamente notificado, y el juez ni siquiera tampoco va a revisar mucho ese acto en ese momento. Muchas veces lo hace la secretaria y se lo pasa al juez, lo firma de manera
porque es una fijación de audiencia. ¿Sí? Es más, últimamente ni siquiera el auto lo están emitiendo. A una vez se le dicen, Fija la audiencia está fijada ya. para tal fecha. Exactamente. Y entonces, ese día se va entonces a celebrar una audiencia con toda la formalidad del lugar y la solemnidad propia de las audiencias, y entonces ahí el juez, decimos que no constituyó abogado. En este caso estamos En que el- no, en- no, en la- no- En ese el escenario, deudor, usted no en constituyó ese abogado. escenario el deudor recibió el acto y no lo llevó de un abogado. Una no pregunta procuró. obligatoria en ese mismo caso Sí. que está planteando. El hecho de que esa persona entonces no haya constituido un abogado, ¿está ese juez obligado entonces a coger esa demanda porque ese deudor no se defendió y no constituyó abogado? No, dos cosas se van a dar en ese escenario. El juez va a observar que solo el abogado del demandante en cobro de peso Acudió a la es audiencia. quien se aparece allí y acude a la audiencia. El juez va a mirar para otro lado y no ve a nadie. Y le va a preguntar, ¿usted emplazó? Sí, magistrado, está depositado el acto, míralo aquí. El juez está en la obligación, primero, de revisar el emplazamiento. Revisarlo con un objetivo profundo. Con una lupa. Sí, si ese emplazamiento cumple con todos los requisitos que exige el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil. Porque ahí, cuando él está revisando el acto de emplazamiento que contiene la demanda, donde están los motivos, donde están las argumentaciones, donde está el petitorio y las pretensiones, él tiene en ese momento que saber, estar bien seguro, asegurarse de que la otra parte no comparece, no tiene un abogado ahí para su defensa por un problema de él, pero que el demandante ha cumplido todo como manda el Código de Procedimiento Civil y la Constitución de la República. Esa es una primera tarea del juez, que a veces observamos que los jueces ligeramente, está emplazado, sí, ¿verdad? Ok, pues concluya. No, magistrado, no. Como dice el licenciado Márquez, coja una lupa y revise todo lo que ese emplazamiento, ese acto de algo así, ha tenido que haber cumplido, porque usted es el garante de que no se vulnere el debido proceso y el derecho de defensa a la parte demandada que constitucionalmente le asigna. Ahora, si se cumplió con todo, él no compareció, ya el juez no puede hacer otra cosa que pasar a otro tipo de revisión. Deme las pruebas, que es lo que usted quiere. Usted dice que le debe 1 millón de pesos y que ese 1 millón de pesos ha generado 200.000 pesos de intereses. Presénteme ahora las pruebas. A ver si usted hace mención de todo eso en el acto, presénteme las pruebas, deposítela o pida un plazo para depositar las pruebas y yo entonces me voy a pronunciar el defecto porque no compareció, no obstante a que se le citó legal y correctamente. Y entonces cuando el juez se retira y un día cualquiera, después de esa audiencia, tome el expediente a revisar si es verdad, si hay prueba de la existencia de esa obligación incumplida, si ya el término llegó o hay prueba de las circunstancias de insolvencia que pueden adelantar el término. Si el asunto de los intereses que dice también fueron pactados, y entonces si la demanda reposa en pruebas legales, entonces bueno, no tiene de otra que acoger las pretensiones del demandante y dictar sentencia. Y casi siempre va a comisionar con algo así, tratando con ellos. Es decir, comisiona algo así fulano, casi siempre del lado, para que le notifique a la parte demandada y ahora condenada la sentencia. ¿Cómo queriendo decir, dame garantizarme con algo así, que le va a llegar esta sentencia para que pueda, si no está de acuerdo, recurrir? Ese es el comportamiento del juez frente a un defectuante. Esa sería la respuesta a mi pregunta entonces, de si el hecho de no haber una comparecencia de la parte demandada, si el juez estaba entonces obligado a acoger esa demanda. Entonces lo que usted ha explicado, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, es que la va a acoger si es justa
y si reposa en prueba legal. O sea que el hecho de no comparecer no necesariamente implica de que el juez va a acoger la demanda de la contraparte. Pero todo eso no ocurre en esa audiencia. Eso que ha dicho el profesor no ocurre en esa audiencia. Sí, la primera parte lo sí ocurre ahí. Lo de la parte defectuante sí, la revisión del acto. Pero ya lo de la prueba y toda esa cuestión, el juez no va a revisar prueba ahí en esa audiencia. No tiene por qué. No es que no lo pueda hacer. No es que no lo pueda hacer. No es que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que no se va a poner presión, yo como juez, no me voy a poner presión a conocer la prueba, a valorarla y a fallar ahí mismo. Pero que además, el acto de emplazamiento, que es lo que se supone que está en el expediente en ese momento, esto tiene una solicitud de fijación de audiencia y un acto de emplazamiento anexo. Ahí no hay pruebas. No necesariamente, puede que la haya, pero regularmente nunca la hay. Pero también puede que la tenga ahí a mano el abogado. La estoy depositando en audiencia. Más que el procedimiento civil establece de que la comunicación puede ser voluntaria. Nada quita que en ese emplazamiento, si estamos en lo tradicional, normalmente notifica el emplazamiento, pero nada quita que conjuntamente con el emplazamiento se notifiquen los elementos probatorios que se pretenden hacer valer en esa demanda. Perfecto, pero es bueno, como en la parte académica del programa, decir, eso puede ser, también puede no ser. Exacto. ¿Qué pasa cuando no se le han comunicado los documentos de manera espontánea, como debería ser, sin que un juez lo ordenara? Espontáneamente, eso es lo que habla la ley 834 en sus primeros artículos. Solamente el juez tiene la solicitud de fijación de audiencia y el acto de emplazamiento. Y el abogado de la parte demandada no se presentó, o sea, no hay demandado. ¿Cuál es entonces el tratamiento en ese caso? No, pero ese fue el tratamiento que dijimos. Dos funciones jurisdiccionales fundamentales. La primera es el garante del defectuante. Y cuando hablamos de garante defectuante es que el juez, repito, tiene que revisar y estar seguro de que ese acto es sano, cumple con los requisitos del 61 del Código Penal Civil. La segunda ya es valorar las pruebas y como dice Eduardo... ¿Y si no hay pruebas? Si no hay pruebas le va a rechazar la demanda. Eso fue lo que establecimos. Pide entonces un plazo para... La respuesta a la inquietud que tú planteas, primero, si las pruebas, si son justas y reposan prueba legal, es que la va a coger. Ahora, la comunicación de la prueba que tú refieres, que es el punto donde tú Exacto. El kit de tu pregunta viene en lo siguiente. Si ya tú notificaste el emplazamiento, y como estamos primero en el ejemplo de que no constituyó abogado, perfectamente tú puedes concluir y presentar y pedir un plazo y depositar los documentos, porque no está afectando ningún derecho de defensa de la otra parte que tenga que conocerlo previamente porque no compareció a la audiencia. Y lo puede depositar en la audiencia o pedir si la tiene, y si no la tiene posterior, perfectamente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está violando ningún derecho, porque la otra parte no constituyó abogado, no está en la obligación de notificar. Y en ambos escenarios, el juez casi siempre, y no hay razón para evaluar la prueba ahí, ver si son justas y esto, y fallar ahí, no hay necesidad de eso. El juez se va a reservar esa función de evaluar y luego determinar si acoge o no, para darla en el frío despacho que él tiene, la tranquilidad ya. Ahora, vamos a dar un paso hacia atrás. Exacto. Vamos ahora, sí constituyó abogado. que hay abogado. Claro. Vamos, arranque cualquiera. Constituye abogado. Exacto. Luego entonces, cuando la parte, el ejemplo que poníamos hace un momento, que concluimos los diferentes escenarios que pueden presentarse cuando la parte... El cronograma procesal. No constituyó abogado. Sí. Ahora estamos que se le notificó el emplazamiento, que el abogado, o sea, la parte demandada constituyó un abogado para postular en su defensa en el tribunal. Entonces ahí es que viene la siguiente parte, entonces la fijación de audiencia en ese escenario. Y me pregunto, ¿quién tiene que fijar la audiencia? Pero la constitución de abogado, porque es que uno observa, señores, usted y yo, y muchos de los abogados que nos están mirando, y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes también, uno observa tantas cosas, que a veces dan ganas de reír, otras veces ríe uno, y otra vez se le da hasta pena. Porque a veces uno ve la constitución de abogado, un bendito abogado que le lleva la demanda para que le represente, a veces lo notifica a la otra parte. A la otra parte. Cuando debe hacerlo al abogado. Porque es un acto de abogado a abogado. La constitución de abogado solo dice el abogado que recibió, mire, yo vine de usted para que me defienda. Entonces, ese abogado... ¿Por cuánto usted me va a defender? Se ponen de acuerdo, hace un acto y le dice al otro abogado de demandante, mira, colega, recibí mandato
de fulano de tal, quien usted en nombre de fulano demanda para que yo asuma su defensa. Y yo he aceptado ese mandato. Ya, mi domicilio es tal, y si no es de la ciudad donde está el tribunal, mi domicilio está y yo he cogido domicilio en la ciudad, en la calle, casa, esto, aquello, domicilio ad hoc. ¿Eso es cuánto? Es una paginita. O sea, el término ya no es, Una la constitución de página. abogado es el abogado del demandado diciendo al demandante que él va a ser el abogado que le va a representar. Ya. Ahí ya tenemos El vínculo está. dos partes vinculadas por una instancia. Demandante, demandado. Abogado de demandante y abogado de demandado. Dos abogados. La pelea está casada. Así es. El pleito está E echado. independientemente, cuando alguien notifica un acto de emplazamiento a través del cual hay un acto introductivo de instancia, independientemente de que vaya a constituir o no abogado, por lo regular uno tiende, el demandante tiende, no tiene la obligación de hacerlo inmediatamente, pero también puede hacerlo, a solicitar la fijación de la audiencia. Entonces, con esa fijación de la audiencia, si hay constitución de abogado, entonces tiene la obligación de devolverle a ese que ha constituido abogado, a ese demandado que ha constituido abogado, de notificarle un acto recordatorio o avenir, comunicándole en ese acto la fecha para la cual está fijada la audiencia. También del abogado a la otro abogado. Entonces usted dice que quien procura va a solicitar la fijación de audiencia, siempre sí. será el abogado. No siempre. Bueno. No siempre. Cualquiera de los dos que Cualquiera. haga la parte más diligente. Claro que sí. Y el que fija la audiencia es el que va a invitar. ¿Qué es el acto técnicamente llamado recordatorio o avenir en virtud de la ley 362, creo que de 1932? Que tiene que un creo que solo tiene dos artículos. No, un solo artículo. Un solo artículo. Un solo artículo. Solamente para denominar avenir o acto recordatorio y decir que es en un plazo de 2 días franco mínimo. 2 días franco mínimo. Esa ley con un artículo es solo para eso. Muchos abogados no sabemos el avenir, no sabemos la fuente base, legal, la la base base jurídica legal. que tiene. La ley 362 de 1932 con un solo artículo. Y ella dice que el avenir debe darse en un plazo mínimo de 2 días francos, que se traducen a 4 si no al día feriado de por medio. Entonces, ¿qué es el avenir? Es una invitación. Mire, doctor, licenciado, le invito a que la audiencia para la cual que vamos a conocer de la demanda tal, usted se constituyó nombre de demandado de demandante, va a celebrarse día tal, a tal hora en el tribunal ya indicado. Ya, no tiene que decir más nada. Más nada. Eso es una hojita. Pero hay un asunto que me llama la atención, y debo plantearlo con respecto al acto recordatorio o avenir. ¿Y qué pasaría? Yo le notifiqué el acto de emplazamiento y usted, demandado, dice, déjame ver si yo puedo sacar alguna ventaja de este asunto. Y antes de constituirme abogado, recibió el acto hoy y mañana va y solicita la fijación de la audiencia. No le evite ningún acto, le dicen, la audiencia está fijada para tal fecha. Entonces va, constitución de abogado, pero no me dice arriba que me está citando también, pero en un parrafito en la parte interior del acto, me está también constituyendo abogado y a la vez citando al demandante para que vaya a la audiencia para esa fecha. Pero yo nada más vi constitución de abogado, no leí el acto completo. Y entonces, ¿qué podría pasar en ese acto? Bueno, primero, yo entiendo que hay una indelicadeza de quien hace esa actuación. Y usted sabe que lo han hecho. Sí, una indelicadeza. Pero, de parte de quien lo recibe, y no lee el cuerpo, hay una ligereza. También. Si bien por un lado hay una indelicadeza de carácter procesal que puede oler mal, puede oler a engaño, a tratar de chicana una jurídica. chicana, pero en el fondo le está diciendo que se constituye, que ya fijó audiencia y que la audiencia está al día hasta ahora y que le invita. Lo que pasa es que una ligereza del abogado que lo recibe, no, para dice constitución de abogado, no hay problema. Exacto. No puede después quejarse. Aún, eso queda también dentro de la revisión técnica que debe hacer el juzgador. Si soy yo, el juez, yo, José Cristino, cuando lea y dice, mire doctor,
yo voy a aplazar la audiencia. Porque si bien en el cuerpo, abajo, usted le dice que lo invita para la audiencia tal, arriba, usted pudo confundirlo, al no hablarle de avenir, ni acto recordatorio, sino de constitución de abogado solo, y en el cuerpo le pone ambas figuras en una sola. Entonces, yo entiendo que pudo haberse confundido el abogado que lo recibió, quizás lo recibió la secretaria. Mire, abogado, le notifica, constitución de abogado, que está bien, pongan el expediente, pero no dice avenir. Entonces, por un asunto de puridad y de lealtad y de justicia, yo diría, aplazo para que usted dé avenir, para que no me dé el olor a engaño. Además, esa ley 300... Pero un juez que no tenga ese criterio, dice, bueno, pero aunque ahí dice constitución de abogado, aquí, aunque sea en la última línea, lo dice que le está invitando para esta audiencia. Eso va a depender mucho del juez. Claro que sí, pero además ese artículo 362 habla de notificar un acto recordatorio a venir, lo que implica que en el encabezado, por lo menos la palabra recordatorio, o por lo menos la palabra a venir, debe estar inscrita en ese acto, por lo menos. Debe estar, pero no dice, primero no dice que tiene que ser un acto por separado, pueden hacerse los dos conjuntamente, no dice que el encabezado lo diga así, dice que le dé la invitación y le indique la hora y el día. Bueno, entonces yo creo que ha quedado claro el asunto del acto recordatorio. Una aclaración antes del acto recordatorio va a venir también, que es preciso puntualizar. El profesor explicaba, se da mutatis mutandis lo que es el acto recordatorio va a venir con lo que es la construcción de abogado, que es un acto de abogado a abogado. Asimismo aplica la misma explicación que usted daba al acto recordatorio va a venir. No se notifica a la parte, es un acto también de abogado a abogado. La parte ni lo va a saber, no se va a percatar de que esos actos están notificándose, cruzados entre los abogados. Eso es técnico entre los abogados, no entre las partes. Por eso es que las partes siempre tienen que estar en contacto con sus abogados. Estamos en audiencia. Ya, llegó el día de la audiencia. Estamos ahí listos y el juez aquí es quien dirige la audiencia. Las dos partes están ahí. Normalmente, lo primero que una de las partes hace, cualquiera de los dos, es solicitar que se ordene comunicación de documentos, como una medida de instrucción del proceso. Que por lo regular lo hace el demandante, pero no da quita que lo haga también la parte demandada. Cualquiera de los dos abogados pide magistrado, nosotros tenemos un documento que vamos a hacer valer en pro de sustanciar las pretensiones nuestras, y para eso pedimos que se habilite un plazo. Y la otra parte, que también casi siempre tiene documentos, bien para su defensa, bien para justificar su demanda, el plazo casi siempre se administra a ambas partes. En cuanto a la comunicación de documentos, yo tengo mi reserva de la mecánica procesal. Algunos jueces dicen 15 días comunes para depositar y 15 días comunes para retirar. Yo no simpatizo con esa mecánica procesal. ¿Por qué? ¿Por qué José Grifino no simpatiza con esa mecánica procesal? Y se la he comunicado a los jueces en audiencia y fuera de audiencia. Porque yo entiendo que el demandante es quien tiene la obligación que presentar las pruebas de sus pretensiones, la cual me está oponiendo a mí como demandado. Yo entonces tengo que esperar que el demandante presente sus elementos probatorios, documentales, si se trata de suma de dinero que va a probar con el régimen de prueba tasada o preconstituida. Para ver los documentos que deposité, yo ver entonces cuáles documentos tiene mi cliente, mi representado, que yo pueda oponerle a los documentos que él depositó. Por eso digo que debe darse un plazo a demandante para depositar, un plazo a demandado para tomar conocimiento y depositar, y otro plazo común para ambos si quieren tomar conocimiento, en este caso muy sobre todo a demandante, porque usted presenta el pagaré sencillo o la factura o lo que sea, pero ¿qué pasa?
que yo tengo un recibo o un depósito que le hice en su cuenta de que le pagué esa deuda o le aboné a esa deuda. Y usted me la quiere... Entonces yo digo, pero está presentándome tal pagaré de tal fecha, pero yo tengo un recibo que dice aquí que amorticé suma, es una amortización o saldé del pagaré número tal de fecha tal, pues ese documento y no otro que yo tengo que depositar, pero cuando yo lo sé, pues yo no puedo hacer como rutinariamente se hace en los tribunales y coger hasta el papel de cigarrillo, hasta envolver azúcar de colmado para depositarlo en un cajón de papeles que nada tiene que ver con eso. No, por eso yo digo, el juez tiene un rol estelarísimo en la administración de la prueba y esta mecánica procesal yo llamo garantía del derecho de defensa. Así es. Aunque yo comparto totalmente su criterio. De hecho, en las veces que me ha tocado representar, por ejemplo, a partes demandantes, por lo regular, si estoy como demandante, uno nunca pide, uno pide comunicación de documentos, pero si estoy como demandado, entonces yo siempre digo al juez que el plazo que tenga bien otorgar sea, a la parte demandada, sea computado al vencimiento del que le otorga a la parte demandante. ¿Para qué? Para cumplir con eso que usted acaba de decir. Seguimos, se cumplió con eso. Que es una medida de instrucción. Se cumplió con eso, y como esa medida, como esas otras medidas, hay otras de incluir medidas, el proceso. como por ejemplo el informativo. En la audiencia pueden pasar diversos tipos de situaciones, para ir con el curso primero normal del proceso, porque Sí. ahí estaríamos incidentando el proceso. Primero en la audiencia pueden pasar diversas situaciones, pero en el curso normal el juez básicamente o va a acoger una pretensión, es decir, va a acoger la demanda o la va a rechazar. Podrían ser en la audiencia, ya como termina esa fase de la audiencia luego de las conclusiones de las partes. Pero tú dices se alteraría si se presentan Pero incidentes. señores, ustedes saben cómo es el tiempo en televisión. Sí. Y no tenemos tiempo, el tiempo que tenemos medido acá en el programa no nos va a permitir desarrollar todas las situaciones procesales que se presentan en el curso de una instancia o a lo largo de un proceso. Pero son las principales y hay que tocarlas. Y por eso de tiempo, por eso pasé de la audiencia, Sí. las pretensiones de las partes, demandante o demandado, y ya con la sentencia para culminar Exactamente. el proceso completo. Exactamente. Por asunto de tiempo. Es decir, ya hemos dicho el proceso y la instancia. Primero hay un hecho generador, dijimos, ¿verdad? Sí. Esto motiva al emplazamiento. Luego del emplazamiento, entonces, una parte puede hacer lo que es la constitución de abogado. Ahora, luego de esa constitución de abogado, cualquiera de las partes va a fijar audiencia. Fue el siguiente paso, ¿verdad? Sí. Luego de esa fijación de audiencia, Se celebra la audiencia. viene entonces, invita a la otra parte, primero Sí. el acto recordatorio va a venir, se comparece a la audiencia y Se luego desarrolla la audiencia, se conocen las medidas de intrusión, comunicación de documentos, informativo, peritaje, comparecencia personal, todas las cosas que el pueden. incidente de proceso, Exacto. un medio de Y los inadmisión, incidentes una del proceso. incompetencia. Terminó todo eso, esas parafernarias procesales, Exactamente. y entonces las partes concluyen, presentan sus Y conclusiones. el expediente queda Sobre evitado todo, de ser fallado. Viene entonces el juez en un plazo que la ley indica que no puede ser más allá de 90 días. A veces eso es pura retórica. Ahí viene un punto también que el tiempo, ya tenemos el tiempo encima, pero también en esa parte ya, luego de las conclusiones y antes de la sentencia, como son los escritos justificativos. Lo he Si eso, ¿cuáles conclusiones son las que atan al juez? Que también sería una parte que no va a agotar ahora, pero, y también, Sí, si pero eso es importante. sí, Yo Y pienso es importante que pero voy a aun decirlo. cuando nuestro benévolo y complaciente director técnico tenga que cedernos 5 minutos, yo pienso que sí, porque ese es un tema neurálgico. Ese que tú planteas es un tema neurálgico. Aváncele No algo. quisiera dejar pasar esta oportunidad sin plantear el tema de las conclusiones que vinculan al juez y que vinculan a las partes. Por ejemplo, se tiene una concesión, dos concesiones se tienen. La primera, en la que yo simpatizo y me suscribo. Las conclusiones vinculantes para las partes definen el alcance de la instancia y obligan al juez, son las que En el acto de emplazamiento. en el acto de emplazamiento. Otros dicen que las conclusiones vinculantes son las que se pronuncian en la audiencia. Sobre ello
obliga, aunque sea brevemente, a resaltar que usted me emplazó. En el acto de emplazamiento ya dimos que están los motivos y están las partes petitorias, sus pretensiones. Yo me voy a defender de esas pretensiones. Pero en la audiencia usted viene y concluye con otras cosas, otros pedimentos, otras pretensiones muy distintas a esta, y abandona esta. Ahí entonces, ¿qué ocurre entonces? No, lo que decía, hay entonces aquí una inmutabilidad. Claro que sí. No inmutabilidad, hay mutabilidad. No inmutabilidad, sí, lo que está hablando es porque hay cambio, inmutabilidad. Hay mutación, hay cambio. Entonces este cambio violenta ese principio de inmutabilidad del proceso y violenta también el principio de la legítima defensa. El juez lo han sacado de la instancia principal y lo han llevado a otro ámbito. ¿Qué tiene que hacer el juez desde mi punto de vista? Rechazar la demanda porque no se pronunciaron las conclusiones en audiencia, y rechazar las conclusiones de audiencia porque incurren con ella en violación al debido proceso, comenzando por la inmutabilidad o no cambio del proceso que vinculó y desarrollaron. Y eso sobre todo porque desde nuestro humilde muy importante. Lo que sí debe ocurrir es que esas conclusiones que están contenidas en ese acto de emplazamiento, por lo menos, se lean en la audiencia, se presenten de manera pública, oral y contradictoria. Tal cual están contenidas en ese acto de emplazamiento, para que se cumpla con esa formalidad procesal de presentar conclusiones en audiencia, y esas conclusiones leídas en audiencia son las que deben atar al juez a ese proceso. Y puede darse una excepción, para que no nos tilden de muy inocentes. Puede darse una situación que pueden haber dos actos, porque el demandante pudo presentar posteriormente a este acto una demanda adicional. Conclusiones que también tiene que leer tal cual están en el acto adicional. Pero la otra parte tiene la oportunidad de defenderse. No, porque ya lo recibió hace mucho, ya lo recibió no en ese día. Entonces, ok, se concluye. Eduardo hablaba también otro aspecto respecto en la audiencia a la sentencia, sí. Y eso el escrito justificativo. ¿Qué es un escrito justificativo de motivación de las conclusiones, o en ese escrito justificativo que otorga y concede el juez luego de cerrados los debates se pueden hacer otras conclusiones? Yo escucho muchos abogados, aunque últimamente en honor a la verdad se ha ido abandonando esa mala práctica, es decir, un escrito, se nos otorga en 15 días para nosotros preparar un escrito ampliatorio de las conclusiones. Usted no lo puede ampliar. Últimamente se ha ido abandonando y ya la gente, los abogados, decimos, claro, se nos otorga un plazo para ampliar las motivaciones que sustentan las conclusiones que presentamos. La presente conclusión. Y ahí tiene unos días para escribir y motivar. Ya se vencen los plazos, se depositó o no el escrito, llegan los plazos. Y entonces la sentencia emite la sentencia. Ya, luego de valorar entonces lo que ya el profesor ha dicho, todas las pruebas que presentaron las partes, y va a emitir una sentencia de una a favor de uno o de otro. Y con esa sentencia se terminan dos cosas. No, se notifica. No, pero digo, al emitir la sentencia, la instancia, se termina el proceso y la instancia. No, el proceso no concluye ahí desde mi punto de vista. El proceso puede irse más allá si se recurre. No es un nuevo proceso. Es el mismo proceso. Bueno. Lo que no es la misma instancia. Sino la instancia cambia totalmente. Otra instancia que inicia ahí. Bueno. Entonces, vino la sentencia y se notificó. Ya, si se notificó y la parte que perdió no está conforme, segundo grado. Va a impugnarla un recurso de apelación mediante el recurso correspondiente, que en la casuística que hemos desarrollado como temática del programa es el recurso de apelación. Correcto. Ante la corte correspondiente, y viene una nueva instancia con constitución de abogado, con avenir, con lo mismo que hemos dicho. Perfecto, y ahí termina entonces. Dejándole, Ignacio y Eduardo, el compromiso de que en la próxima entrega, inmediatamente después de esta, vamos entonces, ya hoy analizamos el cronograma normal, es sin tropiezo. El proceso, la instancia cursó normal. Ahora, en la próxima entrega de este programa, esté muy atento si le interesó este programa, que el próximo le anunciamos que vamos ahora a torpedear la instancia, vamos a poner la cizaguea a recibir torpedos, que son los incidentes,
las demandas reconvencionales, etcétera, etcétera, Las demandas adicionales perención y de los incidentes. instancia y medio de inadmisión, etcétera, etcétera. En el próximo programa no vamos a ver una instancia caminar tan suave, la vamos a ver incidental. Perfecto. Entonces, de esa manera, llegamos a la parte final del programa de hoy, dejándole la invitación abierta para que nos acompañen en un próximo programa de Derecho y Sociedad.